Vamos a leer capítulo 2, verso del 1 al 6, también en sus casas, ahí tienen su pantalla, y vamos a hacerlo así. Yo voy a leer 1, ustedes leen el verso 2, yo leo el verso 3, ustedes el 4 y nos encontramos juntos en el 6. Arranco entonces, esto es lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, verso 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿ustedes? Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, juntos. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque esto no nos toma de sorpresa, porque ya tú lo has dejado escrito cientos de años antes, para que no tengamos excusa de que tienes un perfecto plan y de que hay un redentor, un rey que vendrá para salvar a tu pueblo de pecado. Señor, te necesitamos. Necesitamos, Señor, ese rey. Necesitamos que nuestra vida sea transformada, para lo cual pedimos, Señor, que seas tú obrando hoy, esta noche. Y si hay alguien que está conectado en las redes, si hay alguien que está sentado aquí, que ha tenido tiempos, Señor, de frío, que se ha alejado, que no ha estado en comunión contigo, hoy háblale, Señor. Habla a sus corazones, aquellos corazones que quizás están llenos de orgullo, o aquellos corazones que no han permitido que seas tú el Rey. Señor, que tu Espíritu Santo toque hoy corazones, Señor, y que podamos entender estas tres posiciones, la de los sabios de Oriente, la de Herodes y la nuestra. Habla, Señor, tu pueblo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, toma tu lugar. Acabamos de leer esta porción y nos damos cuenta aquí que está pasando esto. Se ha anunciado el nacimiento del rey de los judíos y Herodes se turba, tiene miedo, literalmente entra como en pánico, y el pueblo junto con él, y él llama a los líderes y a los escribas para preguntar si es esto lo que está pasando. Y entonces ellos clarifican y dicen sí, y le dicen en dónde. Así que los líderes religiosos saben porque citan el Antiguo Testamento. Y cuando citan una de las profecías, citan a Miqueas. Miqueas fue un profeta que estuvo profetizando en el tiempo de Isaías. Miqueas estuvo profetizando durante 3 reyes distintos. La profecía de Miqueas fue, ojo con esto, 735 años antes de que sucediera. Ahí está hablando Dios y está cumpliéndolo aquí. De manera que estos líderes religiosos saben lo que está diciendo la Escritura. Estos líderes religiosos entienden que lo que están viendo en la Escritura es algo que Dios ya había dicho. Ahora la pregunta es esta: si ellos saben y están diciendo lo que la Escritura dice, la pregunta es, ¿creen en verdad lo que la Escritura dice? Y la razón por la que lo pregunto es por la siguiente: porque muchas veces nosotros citamos la Biblia, muchas veces nosotros hablamos de la Biblia y muchas veces recitamos la Biblia y sabemos lo que la Biblia dice, pero no actuamos como si creyéramos lo que dice la Biblia. Muchas veces nos damos cuenta que leemos la Biblia, pero no aplicamos la Biblia. Muchas veces nos damos cuenta que memorizamos la Biblia, repetimos versos de la Biblia, pero no actuamos como si la creyéramos y no dejamos que el Espíritu de Dios gobierne y sea el Rey en nuestra vida. Y hay mucha diferencia entre leer la Biblia y vivir la Biblia. Hay mucha diferencia entre conocer la Biblia. Es peligroso conocer la Biblia y no responder a lo que ella dice. Así es que estos religiosos, líderes, escribas, están entendiendo esto, conocen muy bien lo que dice la Escritura, saben que el Mesías está por venir, pero no hicieron nada. Ellos están diciendo, sí, es el Mesías, es en Belén, y no están haciendo nada. No. Ahora, dice aquí que Herodes entra en pánico, y Herodes
Herodes en este momento le están informando que efectivamente en Belén va a nacer el Cristo, ¿ok? Ahora, imagínate entonces a Herodes, que sabe lo que están diciendo, y entonces se empieza a poner turbado, empieza a entrar en miedo y empieza a decir, ellos vienen para ver al rey de los judíos. No, espérame un momento, es que yo soy el rey de los judíos. No, algo está pasando aquí. A ver, hey, y le llaman a los líderes. Venga, por favor. ¿Qué dice la escritura? Dime qué dice la escritura. Ajá. Y dicen, sí, efectivamente, es que es el Mesías, es en Belén. Y citan a Miqueas. Acompáñame por favor entonces en tu pantalla en este momento en Miqueas capítulo 5 verso 2, apunta ahí en tus notas. Miqueas capítulo 5 verso 2 dijo esto: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Viste eso? Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Pausa ahí un segundo. Pon atención a esto. Dos cosas que está diciendo Miqueas. Dos cosas. Número uno, sí, el Mesías va a nacer en Belén. Y después dice, él va a ser gobernante. En griego la palabra gobierno es basileia, que es reino. Entonces está diciendo, él va a ser rey. Nacerá en Belén. Pero la otra cosa que dice es, el origen de este Mesías es desde los tiempos antiguos. Eso es lo que dice, desde los días de la eternidad. Belén. Ahora, Belén simplemente es un pueblo muy pequeño que está a 5 millas de Jerusalén. Y Belén, aquí, ese es el pueblo donde nació el rey David. Este pueblo de Belén, un pueblo muy pequeño, era un pueblo donde se cuidaban y se criaban las ovejas que serían llevadas al templo a solo 5 millas para sacrificio. Así es que en Belén no solamente se criaban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo, pero en Belén también se cultivaba mucho grano. ¿Qué es eso de grano, pastor? ¿Cuál grano? El trigo. Belén se cosechaba mucho trigo, se sembraba y se cosechaba y se cosechaba y se preparaba pan en Belén. De Belén es que sale, nace, crece el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Eso es lo que significa Belén. Belén significa en hebreo Bet-Lehem. Quiere decir, Bet es casa. Bet-Lehem es casa de paz. Y ahí es donde entonces está apuntando la profecía que ha de nacer el Mesías. Ahora, me encanta que dice el origen del Mesías. O sea, no solamente apunta que es en Belén, y es correcto, pero dice el origen de este Mesías es desde la eternidad. Ahora, esto desde la eternidad, en hebreo, hay dos expresiones de tiempo en el hebreo. En griego hay dos expresiones de tiempo también. En griego, para poder calcular y medir el tiempo, hay dos expresiones y dos maneras. Una es cronos en griego, que es donde viene el tiempo de horas, minutos, donde es la palabra cronómetro. Y la otra es kairos, que es lo que mide la temporada, un season, un tiempo, un siglo, un momento, y se puede medir. Pero aquí lo que está diciendo Miqueas es una palabra que en hebreo es la palabra Yom Olam. En hebreo esta palabra no se puede medir. Otra manera de medir el tiempo sí, pero Yom Olam es un tiempo que tú no puedes medir. Lo que está diciendo es que este es afuera de nuestro tiempo. Y dice, esto es más allá de nuestra era. Lo que dice en verdad, esto es más allá incluso de la misma fundación del mundo. Y me encanta porque Cristo Jesús lo dice en Apocalipsis 22, verso 16. No lo tienes en tu pantalla, pero te acuerdas que Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y esto es lo que dice Miqueas, el principio y el fin, de la eternidad hasta la eternidad. Y esto me encanta, nos deja ver que Jesús es nuestro Dios. Solo Dios está fuera del tiempo. Y lo confirma el Salmo 90. Dice, antes de que fueran los montes engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Estos son los orígenes del Mesías, dice Miqueas. Antes de los tiempos, o sea, Jesús siempre ha estado, siempre ha existido.
Y me encanta porque lo dice así, no lo puedes medir. Mateo lo pone en este tiempo. Entonces dice Mateo, este bebé es Dios con nosotros, es Dios en carne. Este es el tiempo donde ha entrado en nuestro tiempo, que sí podemos medir. Y dice entonces Mateo, este es el tiempo, y lo vemos, es el tiempo donde está Herodes. Herodes, ¿quién es Herodes? Déjame enseñarte quién es Herodes. Y acuérdate, yo quiero que capítulo 1 y 2 sea el fundamento para nuestro estudio, que va a ser por meses. Porque después del capítulo 3 vamos a ver cómo es la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero tenemos que tener la base de capítulo 1 y capítulo 2 que nos presenta quién es, cuál es el plan de Dios, el propósito. Así es que aquí mismo hay alguien que no está contento con lo que va a pasar, y es Herodes, el rey de los judíos. Un rey que ha sido puesto por el imperio romano. César Augusto ha puesto a Herodes como el rey de los judíos. Por eso cuando oye que estos sabios de Oriente dicen, venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido, Herodes dice, no. O sea, no te equivoques, el rey soy yo. Hijo, aquí no hay dos reyes. Y entra en miedo, porque Herodes era un hombre con miedo. Herodes era un hombre con mucho complejo. Herodes era un hombre muy inseguro. Herodes era, yo mido 1,5'11". Herodes medía 4'5". Herodes era así. Y era un hombre con mucho complejo, mucho problema. Él era un hombre violento, sanguinario, un hombre cruel, un hombre de verdad despiadado. Bueno, se casó 9 veces, pero mató a su esposa porque él tenía miedo de que la esposa lo destronara y ella entonces tuviera el poder, la autoridad y fuera reina. Tuvo hijos. Él mató 3 de ellos porque, por lo mismo, por el miedo, porque él no quería que ellos crecieran y ocuparan y usurparan y ocuparan el trono y lo desplazaran a él, y ellos los hijos tuvieran el poder. Y entonces lo que hace es que entra en un estado como de paranoia. Así es que era paranoico Herodes. Herodes era con un montón de complejos y con un montón de miedo, y era capaz de hacer cualquier cosa para poder proteger lo que era su reino. La historia misma dice que César Augusto, el que era el emperador romano, dijo, es mejor ser uno de los cerdos de la casa de Herodes que uno de sus hijos. Porque realmente estabas en riesgo. Si decías algo que no le parecía, te mataba. Se sentía que su dominio y poder estaba tambaleando o en riesgo, te mataba. Ese es Herodes. Ahora, Herodes no era judío. No era judío. Él se convirtió al judaísmo, pero Herodes era idumeo. Esto es una tribu que viene de los edomitas, y los edomitas es una descendencia de Esaú. ¿Te acuerdas de Esaú? Esaú era hermano de Jacob. Eran hermanos que en el vientre, ¿te acuerdas de Rebeca, esposa de Isaac, hijo de Abraham? En el vientre Dios dice, Génesis 25, eso ya es un conflicto y habrá 2 naciones divididas, Jacob, que es Israel, y Esaú. ¿Puedes ver que Herodes es de la línea de Esaú y está el conflicto con el que viene de la línea de Jacob? Israel. ¿What? Él no quiere. Ahora, eso es interesante porque este cuadro de conflicto es el cuadro entre lo mundano y lo divino, ¿no? Así es que este Herodes no está permitiendo esto, y entonces se entera que vienen unos sabios de Oriente. ¿Y Oriente de Oriente de dónde? Para que lo pongas en una figura de nuestros tiempos, imagínate hoy el Golfo Pérsico, imagínate Irán. Imagínate el hasta allá en Oriente, allá donde está Irán, esa era la zona desde donde vienen ellos. Así que estos reyes han venido. Ahora es interesante porque estos reyes, ¿por qué es que estos reyes están tan interesados en adorar a este rey judío? ¿Cómo es que ellos conocen? ¿Será que conocen? ¿Serán judíos, pastor? No son judíos. Entonces, ¿qué es lo que estará pasando? Estos sabios de Oriente. Ahora, la verdad yo quiero entrar un poquito en ese detalle, porque hay mucha gente que dice, ay, pastor, ¿qué importa eso? O sea, sígale, no importa si son sabios de Oriente o no, ¿para qué ver eso? Te digo una cosa, para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque yo creo que tú y yo debemos de entender que Dios es el que escribe la historia. Es importante saber que si Dios dejó esto aquí puesto de esta manera, debemos estudiarlo y ver de dónde vienen y quiénes eran. Porque ¿sabes qué? Si no invertimos tiempo en esto, nos vamos a quedar, ojo por favor, sin información, y vamos a estar creyendo todo lo que nosotros hispanos hemos crecido creyendo, que son los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar, y te va a asaltar. No, la Biblia no dice que eran esos los nombres. De hecho, la Biblia no dice que eran reyes.
De hecho, la Biblia no dice que eran 3. ¿Sabías que vienen desde, imagínate, Irán, en caravanas? O sea, imagínate, ellos vienen en decenas, más de 5 decenas, y ellos vienen en estas caravanas por mucho tiempo, de manera que traen la familia y los sirvientes, estoy hablando más de 100 personas. Si entran 3 en Jerusalén, el pueblo no se pone en pánico. Entraron más de 100 y vienen a buscar al rey. Claro, entra en pánico porque Herodes está en pánico y ya sabe el pueblo cuando Herodes está en pánico lo que sucede. Entonces dicen, oh, no. Pero estos no eran 3 reyes magos, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y tampoco es que en realidad son la figura de lo que vemos en la tradición. ¿Quiénes son entonces, pastor? Bueno, vamos a ver cuántos eran, vamos a ver quiénes eran y vamos a ver por qué es que llegaron a Belén. Así es que sabemos que eran estos sabios y yo quise entrarle duro, quise estudiar fuerte para traerlo para ti, quise ver muchos comentaristas, quise ver a qué decía Flavio Josefo, quise ver qué decía Herodoto, quise ver qué decía John MacArthur, quise ver que todo, y me parece impresionante, pero quiero que en verdad todos estemos bien claros y no estemos en la tradición. Y déjame empezar con en realidad lo que hay de los imperios mundiales. Y son 4 imperios mundiales que ha habido en la historia, y entonces son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Este imperio babilónico, en realidad, es donde vamos a empezar. ¿Pero eran magos o no, pastor? Ok. Estos sabios de Oriente, la palabra sabio en griego es la palabra magos. Y magos en griego es la palabra para sabio, magoi. Entonces, en ese sentido, los vamos a identificar entonces como magos, porque magos, la palabra en griego es sabio. Entonces vamos a ver que estos magos en realidad pertenecen a una línea sacerdotal, a una tribu de personas desde aquel tiempo de los medos. Ellos los vamos a ver ahorita en lo que la Biblia dice en el imperio babilónico, dónde estaban. Pues era una tribu muy capaz en la astronomía, en la astrología, en el estudio de las estrellas, en la interpretación de los sueños. Estos magos eran una tribu que originalmente era una tribu pagana. Entonces ellos lo que están haciendo es lo que, imagínate tú, en el pueblo de Dios, los hijos que tiene Jacob son 12, pero una de las tribus era la tribu de Leví, de donde viene una tribu sacerdotal, los levitas, que era de generación en generación, ocupados de los servicios a Dios, al templo, de los sacrificios. Ok, estos eran como los levitas, pero del mundo pagano. Esto era una tribu de sacerdotes pagana que se ocupaban de los reyes y eran grandes y prominentes y influencia en la realeza. Estudiaban las estrellas, ellos eran metidos en el ocultismo, en los sueños, y entonces estos están ahí en el tiempo de Babilonia, sí. Y fíjate lo interesante, quiero que pongas mucho cuidado a esto y vengas junto conmigo. El imperio babilónico sucede algo muy importante. ¿Por qué estos magos podrían ser influenciados por los judíos en el tiempo de Babilonia? Bueno, recordarás cuando estudiamos el libro de Esther, el pueblo de Dios ha estado en rebeldía, en idolatría, desobedeciendo, estando haciendo lo que bien les parece delante de sus ojos. Y Dios ha usado a Jeremías y ha enviado a Jeremías para comunicar algo que Dios va a hacer, y les dice: vas a estar en time out. Y va a venir un pueblo poderoso, lo cual es Nabucodonosor, el imperio persa, el imperio babilónico, y te va a llevar cautivo a Babilonia. Y vas a estar cautivo en Babilonia por 70 años y después regresarás. Así es que esto sucede. En el tiempo de Nabucodonosor, toma al pueblo de Dios de Judá y se lo lleva cautivo a Babilonia. Y entre estos que se lleva cautivo va un niño. Ese niño crece y escribe un libro y se llama Daniel. Daniel está entre este pueblo de Dios viviendo y creciendo en Babilonia, y él escribe un libro, y él está tan cerca del plan de Dios que Dios le usa, y Dios revela una cantidad de profecías que han de suceder, que ya sucedieron y que sucederán. Ahora, esto ¿lo saben los magos paganos? Yo pienso que sí.
Y ahorita vas a ver por qué. Así es que estarían conscientes del plan profético que Dios tiene para el Mesías y para el pueblo de Dios. Sí, los magos estaban conscientes de eso. Porque Daniel crece y tiene interacción con ellos, y seguramente en algún momento ha revelado eso Daniel, y estos magos que van de generación en generación están enterados. Esta tribu sacerdotal que es por herencia, mira lo que va a suceder. Esto es interesante. El punto es que ellos eran importantes para el imperio babilónico, griego y persa y romano. Sí, ok, ahora ve esto. ¿Cómo podemos ver que en verdad Daniel tiene que ver con estos magos? O sea, con esta tribu, quiero decir. Mira conmigo Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 vamos a ver cómo en estos 4 imperios, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, estos sabios son asesores de la realeza de Oriente en el tiempo de Babilonia. Daniel 2, por favor, capítulo 2, verso 10. Ahora, entendiendo esto, te va a hacer mucho sentido cuando vuelvas a leer Mateo, verso 1. Entonces dice Daniel 2. Leemos juntos, lo tienes en tu pantalla, verso 10. Los caldeos, estos que están viviendo en Babilonia, este pueblo, responde al rey. ¿Quién era el rey? Entonces era Nabucodonosor. Dicen estos hombres caldeos: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. ¿Puedes ver qué está pasando en Daniel 2? Hay un sueño, y entonces el rey Nabucodonosor dice: yo necesito que traigan a los magos, yo necesito que traigan a estos encantadores, yo necesito que ellos me digan mi sueño, que lo revelen, que lo adivinen y que lo interpreten. Y entonces los caldeos le dicen: híjole, no, pues ahora sí que mi rey no hay nadie. Neta, lo que usted está pidiendo es como complicado, que se lo adivinen. Es como ir al doctor y de repente: me siento mal, doctor, cuéntame qué tiene. Ah, no, pues usted es el doctor, a ver, adivine. Y así está. Este rey Nabucodonosor dice: ok, no hay nadie que lo adivine, no hay nadie que lo interprete, y manda a uno de sus asistentes y le dice: maten a todos los magos y los sabios y los encantadores. Mátenlos. Y entonces llega a oídos de Daniel, y Daniel dice: no, espérame. Daniel tiene sus amigos, ¿te acuerdas de Cedrac, Mesach y Abednego? Y entonces Daniel dice: no, tenemos que clamar al Dios de misericordia. Tenemos que clamar a Dios por misericordia y que nos dé esta revelación. Es que van a morir. Y Dios esa noche le da revelación a Daniel. Y viene Daniel enfrente de Nabucodonosor y le dice: ya sé cuál es su sueño. No haga nada, espéreme. Y entonces el rey le dice: a ver, dígame. Y Daniel le cuenta el sueño. Esta estatua, ¿te acuerdas de la estatua? Que comienza, la cabeza era de oro, después de bronce y hierro. Y esa estatua apunta a cómo se desgaja la parte de los pies de barro, y apunta a un rey eterno. ¡Wow! Y entonces el rey Nabucodonosor queda impactado. Y entonces pone a Daniel en una posición de prominencia y de mucho privilegio y de mucha autoridad en el reino de Babilonia. De manera que aquí estamos viendo la corte de Nabucodonosor. Ahora, este hombre, Daniel, puedes ver, fue el único hombre en todo el imperio que pudo adivinar el sueño de Nabucodonosor, porque Dios lo levantó una noche, le reveló el sueño, y vino Daniel y le dijo: esto es lo que dice Dios, esta no es vaina mía, esto es lo que dice el Dios de los cielos, un Dios que está afuera de este tiempo, pero que controla el universo, que lo sostiene y que tiene este plan para aquí. Y le suelta este sueño. Y ahora mira lo que dice Daniel capítulo 4, verso del 7 al 9. Entonces vinieron, ¿quiénes? Vinieron los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos. Para mí esto es como el sinónimo. Vienen estos magos, dice, y les conté el sueño. No pudieron darme su interpretación. Está hablando el rey Nabucodonosor, y dice: no pudieron. Llamé a los magos y no pudieron, pero al fin vino delante de mí, mira quién, Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos. Y le conté mi sueño. Oh Belsasar, jefe de los magos. ¿Viste la posición que le han dado ahora? Es jefe, es el patrón, es el jefe de los magos. Y ya sé que, dice Nabucodonosor, hablando de Daniel, ya sé que en ti está el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te confunde. Declárame las visiones del sueño que he visto y su interpretación. ¿Viste quién es este jefe de los magos? Es Daniel.
Así es que en este tiempo de Babilonia, Daniel está en una posición donde es jefe de los magos y tiene revelación de Dios, y seguramente habría conversaciones, y está revelando el Dios a través de ángel de todo lo que va a pasar. ¿Te acuerdas, Daniel capítulo 9? Todo lo que son las 70 semanas, cuál era el plan de Dios para terminar con el pecado. Y entonces está aquí, mira lo que dice Daniel capítulo 5, verso 11. Ha muerto Nabucodonosor, viene su sucesor que es su hijo, tiene una visión y mandan llamar ¿a quién? A Daniel. El capítulo 5, verso 11 dice: hay un hombre en su reino, le vienen a decir ahora al hijo de Nabucodonosor, que es quien está reinando, y dice: mire, sí, es que hay un hombre ahí en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos, y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, mira esto, lo nombró jefe de los magos, los encantadores, los caldeos, los adivinos. Daniel fue apto para poder interpretar el sueño que tenía el rey. Daniel fue puesto en un lugar importante y fue jefe de los magos. Y sabemos que Daniel era un hombre fiel a Dios. Sabemos que Daniel no se corrompió en nada. Sabemos que Daniel estaba entregado al Dios de los cielos, al Dios de la Biblia, al creador de cielo y tierra, de manera que incluso prohíben que ore, y él ora, y por eso lo meten a la fosa de los leones, y Dios detiene la boca de los leones y les dice: stay. Y se quedan ahí los leones y no tocan a Daniel ni un rasguño. Dios preserva a su pueblo. Y después lo que sucede es que viene Ciro de Persia, y el imperio persa destruye al imperio romano, y Ciro entonces dice: guys, ok, ahí está, 70 años después. ¿Puedes ver que 70 años después es que Dios levanta a Ciro? Ya lo había dicho y les dice: es tiempo de regresar a Jerusalén, a construir el templo, a reconstruir la ciudad. Y no todos los judíos regresaron. Regresaron unos miles, pero muchos quedaron en esta área que es Susa, Persia. Vimos la historia, de hecho, del rey Asuero, el hijo de esta generación de Ciro, Asuero, Darío. Son los reyes persas. Así que lo que viene entonces es los sacerdotes, esta herencia que viene de los magos sabios viene ahora a pasar al imperio persa, y aquí está Ciro, y aquí está entonces Asuero, Darío. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que estos magos en realidad van teniendo todavía esta conversación, y lo que pasa es algo que es interesante. Cuando estuvimos estudiando Esther, quiero solo traerlo rápido aquí, cuando estudiamos Esther, vimos en el capítulo 1 de Esther algo importante. En Esther el rey es Asuero, es el hijo de Ciro, ok. Pero muestra en Esther capítulo 1 verso 13 esto. Dice: el rey le dijo a los sabios, a los magos, que conocían ellos los tiempos, le dice: era costumbre del rey consultarlos si ellos conocían mucho ya la ley y el derecho. Esther 1:13. O sea, nos deja ver que estos sabios conocían la ley, conocían el juzgar, conocían el derecho, conocían cómo gobernar, y eran asesores del rey. Así es que ellos están en una situación importante. Daniel está en una situación importante. Pero me encanta que Dios usa a Daniel para anunciar que un día vendrá un bebé nacido de una virgen que sería el Mesías. Y yo creo que estos reyes saben. Y cuando tú ves entonces Mateo 2, capítulo 2, verso 3, que dice: Herodes oyó esto, vienen unos sabios de Oriente a buscar al rey de los judíos, y es que yo soy el rey de los judíos. ¿Hay otro rey de los judíos? Y ¿sabes qué? Es que Herodes tenía ese título porque se le fue dado por el emperador Augusto, César Augusto. Le da este título, lo corona rey de los judíos. Pero ¿sabes una cosa? Herodes, este rey de los judíos, no acepta que nadie venga a hacerle ruido a su corazón. Y creo que cuando vemos que él no acepta que haya otro rey, como que me parece sentido a mí. O sea, me hace sentido que Herodes de pronto no quiera otro rey. Y entonces, pero pastor, ¿qué pasó? Eso, no, es que de alguna manera tiene razón. ¿Sabes? Se puede tener, dice aquí, esto, pero no dos reyes. Dos reyes en el trono gobernando el mismo pueblo es imposible. Tienes que eliminar uno. De manera que si lo ves en tu vida, no puedes tener dos reyes gobernando un mismo corazón de una persona.
necesitas eliminar uno. Cristo Jesús dijo, tú no puedes servir al Dios y al dinero. Tú no puedes darle el trono a otro rey que le corresponde ya ese trono a Jesucristo. Es verdad, no puede haber dos reyes. Es verdad, tienes que eliminar uno. Y la Biblia habla del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿Jesús es tu rey? ¿Jesús está sentado en el trono de tu corazón? Porque la realidad es que están anunciándole que va a venir el rey de los judíos y él se pone en pánico. Y los magos, los sabios, vienen buscando al rey de los judíos y vienen quizá viendo que hay un imperio que se pueda levantar, y estos sabios están buscando un rey que pudiera ser rey de este mundo oriental, pero vienen a ver qué puede ser este rey para ir en contra de Roma. Pero el judío que está ahí está esperando al Mesías porque es que quieren ser liberados del imperio romano. Y entonces esto te puede dar hoy a ti y a mí luz de que Dios permite esto. Dice la Biblia que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tú estás viendo aquí cómo lo rechaza Herodes, cómo lo rechazan los reyes, los religiosos, cómo lo rechaza el pueblo. Pero ¿sabes quién no lo rechaza? El mundo gentil. Tú puedes ver quién fue el primero que fue a ver al bebé. Fueron los pastores. Y después, un tiempo después, estos sabios de Oriente. Así que lo que es interesante es que Dios nos ha creado para adorar y para alabar. Y si tú no alabas a Jesús, vas a alabar otra cosa. Y lo que yo recuerdo es que en la Escritura, cuando Jesucristo entra a Jerusalén, lo están alabando como si fuera el rey, y le están diciendo, él entra en un burrito y están diciéndolo, bendito, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces estos fariseos vienen y le dicen a Jesús que se calle esa gente, que se calle. Y él dice, mira, si se cae esta gente, las piedras van a hablar. En realidad es que nosotros adoramos, y si tú no le has de adorar, habrá otro que le ha de adorar, pero vas a perder la bendición de recibir a Jesucristo como tu rey, a quien puedes adorar. Y dice el verso 7 de Mateo 2. Entonces Herodes llama a los sabios en secreto y de ellos determina el tiempo exacto en que habría aparecido la estrella. O sea que esto es interesante. Herodes entonces se entera, tiene miedo y dice, tráigame a los sabios. Ya no los religiosos, o sea, no quiere saber nada de esto que dice la profecía. Quiero ver en dónde van a ser, quiero ver el tiempo exacto, dónde están. Y traen a los sabios, y entonces él quiere determinar el tiempo. ¿En dónde? ¿A cuándo? ¿A qué hora? Ajá, ¿quién es? Y empieza a investigar, a determinar el tiempo exacto. Y no es que él quiera saber el tiempo exacto para ir y llevarle un regalo. Él quiere saber el tiempo exacto porque quiere matarlo. Herodes está craneando todo para destruir a Jesús. Y esto es interesante, porque la realidad es que los sabios están queriendo ir a adorarle mientras Herodes está intentando matarlo. Mira el verso 8. Enviando entonces el rey, está diciéndoles, dale bien pueda, sigan a Belén, y les dijo, vayan, busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, es que yo quiero ir para adorarle. ¿Puedes ver la hipocresía de Herodes? ¿Puedes ver quién está detrás de ese plan? ¿Puedes ver cómo es que en verdad Satanás está controlando el plan de Dios? No es que Satanás es rival de Dios, Dios no tiene rival. Satanás es tu rival y mi rival. Satanás quiere terminar con el proyecto que Dios ha hecho y quiere hacer porque lo quiere destruir. Y entonces Satanás comienza destruyendo, ¿te acuerdas desde el principio? A Eva. Se aparece en el jardín del Edén y le dice a Eva, ¿sabes qué? Tú no necesitas a Dios. Tú puedes tomar tus decisiones. Y Dios dijo, ten cuidado de no comer del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que él coma ciertamente morirás. Y Satanás les dice, eso no es verdad. Y entonces la tradición que nos dice que hay 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, también nos dice la tradición que el fruto era una manzana y estamos desinformados. No. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal es conocimiento del bien y del mal. Y Satanás insta a Eva, tú puedes decidir lo que está bien y lo que está mal. Tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas a Adán. Tú solo necesitas decidir, hacer lo que tú quieres. Coge del fruto, conoce, haz, dale, hágale, ve. Y cree esa mentira, que es la mentira de que yo puedo ser como Dios sin consecuencia. Y ese es el problema, que Herodes cree que es un Dios. Herodes le estorba
que Jesucristo venga porque le impide poder hacer su plan y manifestar este reino que seguramente con los complejos, el miedo y la inseguridad se escondía bajo el abuso de poder. Ahora, cuando tú ves esto, pues es interesante, porque en la Escritura varias veces, nomás quiero mostrarte dos, pero en Mateo 12, más adelante, muestra otra área donde quieren destruir a Jesús. Y dice Mateo 12:14, pero cuando los fariseos salieron, hicieron planes contra él, contra Jesús, para ver cómo lo podían destruir. La palabra destruir y matar es la misma palabra. En Mateo, pero capítulo 27, en el verso 20, dice, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y que le dieran muerte a Jesús. ¿Te das cuenta cómo desde su nacimiento quieren terminar con Jesús? Quieren desde que nace acabar con él. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué cuando estamos sentados en una mesa podemos hablar del Feng Shui sin problema? Ya compré mi bolita de cristal, pastor. Ya cambié la cama, ya no da el espejo, pastor. Estoy contenta, estoy contento. ¿Por qué hablas de Buda y no tienes bronca? ¿Por qué tú solo mencionas Jesús y no, ya, don't go there. Porque rompe tus planes. No es un problema de fe, es un problema de conveniencia. Lo que está pasando con Herodes es eso. ¿Por qué le interesa a Herodes destruir a Jesús? Claro, porque amenaza el reinado de Herodes. Sin duda, Jesús amenaza nuestro reino. Un reino que Satanás nos mintió y nos dijo que si nosotros lo hacíamos y lo probábamos, nos iba a ir bien. Y Dios dijo, no, ese día vas a estar separado de mí. Y porque todos estamos separados, estamos destituidos de la gloria de Dios, producto del pecado, entonces estamos literalmente viviendo muerte espiritual. Y cuando nos llame de este mundo, estaremos separados eternamente. Y la buena noticia es que Dios quiere hacer lo que te tocaba a ti y me tocaba a mí, que es, alguien tiene que pagar, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere descargar su ira en Cristo Jesús, el Cordero de Dios, para no descargarla en tu vida. Y entonces el problema aquí es que amenaza nuestro reino, amenaza el reino de Herodes. ¿Sabes qué? Para Herodes es más fácil, déjame salir de él. Salgo de él y yo sigo haciendo lo mío. Y yo creo que Jesús de alguna manera en verdad nos amenaza con nuestros planes. Es decir, la sola presencia de internarlo en mi corazón, con los planes que yo tengo, me estorba. Y a veces mi actitud de orgullo y de soberbia amenaza el hecho de que Jesús es un Jesús de compasión y de misericordia. Y no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque en el trono de mi corazón está el orgullo. Y está el orgullo de que yo quiero gobernar, de que yo quiero hacer, y si no me salen bien las cosas me molesto, pero no le doy la oportunidad a la misericordia y al perdón que reinen en mí. Y la verdad es que si amenaza tu reino o amenaza mi reino, es porque creemos que somos los dueños de nuestra vida. Y la verdad es que ni tú ni yo controlamos el futuro. Dios es el dueño del futuro. Nosotros no podemos controlar nuestra vida. No somos nosotros los arquitectos de nuestro destino. Eso es un engaño. Ese es un engaño de Satanás. Nosotros no determinamos nuestros días. Nuestros días ya están determinados. Yo no diseñé mi vida. Yo vivo bajo diseño. El problema es que yo la quiero rediseñar, pero no tengo el poder ni los elementos para hacerlo. Y Satanás dice, yes, you can do it. Y esto es una mentira. Amenaza a Herodes su plan y le estorba. Pero Jesús dice, ¿sabes qué? En Juan 8:44 Jesús dice, ese es un plan del diablo, porque el diablo es mentiroso desde siempre. Esa es su naturaleza, es mentir. Así es que tú y yo debemos de tener mucho cuidado y debemos de pensar en cómo poder rendirnos y tener la posición de los sabios de Oriente, venir y postrarnos a los pies del Señor y adorarle. Porque muchas veces nuestro orgullo nos impide y nuestras decisiones nos ponen lejanos al Señor. No nos gusta que se metan en nuestro plan y menos en nuestro tiempo. Sabes que tú y yo no controlamos nada. Tú y yo no somos reinos de nada. La vida de hecho es frágil, es un vapor. Y Jesús viene a decirte, entrégame tu vida. Dame lo que tú eres.
Y muchas veces le decimos, no, mi vida es mía. Ahora arréglame mi matrimonio porque sí está del caramba. Pero mi vida no, mi vida es mía. Mi trabajo pues yo lo conseguí, el carro pues yo lo compré. Y no le queremos entregar a Jesucristo, que es el Rey de nuestro corazón, de nuestras decisiones. Quiero exhortarte en esto, mi hermano, igual a los que nos están viendo. En verdad, tenemos dos opciones. Solamente tenemos dos opciones. O nos rendimos y le adoramos como los sabios de Oriente para poner a Jesús en el lugar que merece, o peleamos. Y entonces nos vemos en la posición de Herodes porque amenaza nuestro reino y decimos, yo no quiero perder mi trono, yo no quiero ceder una sola parte de mi corazón a Jesús. Tenemos que decidir hoy. Ahora, cuando le digo que no a la posición del trono es de él, entonces me pasa lo que a Herodes. Entonces tiemblo, entonces me enojo. Entonces, ¿qué pasa? Pues me turbo, dice la Escritura. Me turbo porque es que no sale como yo quiero y me pongo mal. Y eso es lo que está diciendo, esto lo acabamos de leer. Herodes tiene miedo de que Jesús le quite su identidad y que realmente le quite donde está puesta su confianza. Mi hermano, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta tu identidad? ¿Tienes miedo de poner en el trono a Jesús y que te quite algo? La neta es que sí te lo va a quitar. Y es el pecado. Jesús te va a quitar el pecado, te va a quitar la culpa. Te va a dar vida eterna, te va a dar paz y plenitud. Eso es lo que Jesús va a hacer por ti. Para que tú tengas la identidad puesta en Él. Hoy te pregunto, ¿en dónde está puesta tu identidad? ¿En dónde está puesta tu confianza? Hoy el mejor regalo en Navidad que tú puedes recibir. Dice, pastor, mentor mío, Quique, dice, no importa ¿qué es lo que te haga irte de rodillas y clamar y llorar y perseguir y buscar a los pies de la cruz al Redentor para hallar su gracia con la envoltura que Él quiera? Entonces el Señor va a permitir que vengan cosas envueltas de dolor o cosas envueltas de tribulación, no importa. Si me va a hacer que yo llegue a los pies y rendirme a Él, yo le quiero adorar. Ahora Él con dolor es que sana. Él quiere restaurar nuestro corazón y traernos de vuelta a Él. Y que nuestra identidad esté puesta en Jesucristo. Déjame ir hacia el cierre con el verso 10. Dice el verso 10 y el 11. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Quiero solamente decirte esto porque ya culminó su viaje. O sea, el propósito desde Oriente para estos sabios era ver al rey de los judíos. Ya están ahí. Ahora es interesante. Mira lo que dice las primeras 3 palabras del verso 11. ¿Viste que dice? Entrando en la casa. Ellos no estuvieron desde el principio. O sea, perdón, los que montamos el nacimiento no están todos jangueando juntos. O sea, los pastores sí llegaron juntos, no quiero pinchar tu globo, pero los pastores llegaron el mismo día. Pero los sabios de Oriente, ellos venían desde Oriente. Te digo que te imaginas Persia, o donde está Irán ahora, en una caravana que les tomaba meses y meses y meses, y meses y meses, y meses y meses y meses. Y cuando llegan, el GPS los llevó a Jerusalén y no era ahí. Y tiene que recalcular el GPS en su camello, y entonces lo recalculan, y cuando llegan aquí, ya Jesucristo tiene por lo menos entre 1 año y medio y 2 años de edad. María ya no está en el lugar donde estaba en el principio, ya está en una casa. Eso es lo que dice el verso 11. ¿Cómo yo sé eso? Pues porque vimos que Herodes llama a los sabios y les dice, dime la hora exacta, el lugar, dónde. Lo vimos aquí. Y lo vimos que le está pidiendo información y los sabios de Oriente le dicen, y entonces calcula el tiempo que han venido por esta travesía, estas caravanas y todo lo que ha pasado de tiempo. A Herodes le da a maquinar, ok, el niño tiene pues menos de 2 años, maten a todos los niños de 2 años para abajo, es lo que dice la Escritura. Así es que aquí está el propósito, y han venido a adorarle, y están en esta casa, y en esta casa ofrecen estos regalos. Ahora, ¿por qué ofrecen regalos? Porque en el Oriente, lo vimos cuando Daniel está hablándole al rey Nabucodonosor, a quien el rey pone en una posición muy buena, Daniel, por quien es, ¿te acuerdas? Es el boss, este es el
literal, el jefe de los magos, bueno, él recibe unos regalos del rey cuando lo pone en una posición de prominencia. Ok, estos reyes ven que el rey de los judíos ha nacido y le traen regalos. Y enfatiza el oro, la realeza. Y le traen oro al rey. Y le traen también incienso. Eso enfatiza la deidad de Jesús. El ritual, el servicio a Dios, el incienso en los templos. O sea, estas en las ofrendas enfatiza su deidad. Y luego le traen mirra, que enfatiza la humanidad. Jesucristo nace, pero va a morir. Y la mirra se usaba en el tiempo de mortandad también para cubrir. ¿Te acuerdas? En Juan habla de que ponen mirra y otras cosas cuando Jesús muere. Pero Jesús va a morir con un propósito y un plan, que es cargar el pago del pecado en tu lugar y en el mío, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que muera en nuestro lugar, para que tú y yo ya no estemos sin identidad, buscando en el lugar equivocado, mas tengamos vida eterna. El último verso dice en Mateo: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Si hay alguien que conocía los sueños, eran estos sabios de Oriente, así es que Dios le habla por los sueños. Es como el walkie-talkie, y entonces le dice: listo, ya está, el plan está cumplido, agarra tu camello, enciéndelo y vete para el otro lado. Y coge el camello y entonces se van por otro lado sin pasar por donde está Herodes. Y con esto quiero ir al cierre. Hemos visto quiénes son los sabios de Oriente y su posición y su actitud. Hemos visto quién es Herodes, su posición y su actitud. Ahora, ¿quiénes somos nosotros y nuestra posición y nuestra actitud? Con todo esto que Dios te ha hablado hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a salir de aquí y a vivir con esto que ya sabes hoy? ¿Qué actitud voy a tener? Porque los magos, su actitud es adorarle. O sea, los magos vienen a adorar, escucharon el anuncio: nació el rey de los judíos, y vienen literalmente a adorarle porque es digno de adoración. Pero los principales sacerdotes y los escribas, ellos son indiferentes. O sea, ellos tienen toda la información, saben toda la información, pero lo ignoran. O Herodes, en una posición de hostilidad, porque se siente amenazado de un rey que ha nacido, que va a tomar su lugar, lo intentan matar. Y creo que nosotros podemos encontrar nuestra vida en uno de estos tres grupos de personas, o en uno de estos dos que vimos ahora. Podemos estar ahí si Jesús es rey de tu corazón. ¿Cuál es tu posición hoy antes de irte de aquí que puedas meditar? ¿Actúas como los magos, que se postran y se adoran y le dan a Jesús su lugar? ¿O actúas como los escribas y religiosos que lo ignoran y deciden seguir haciendo su vida como la estaban haciendo? No quiero mirar para allá, no quiero ir para allá. O como Herodes, que simplemente lo rechazas. Lo adoro, lo ignoro, lo rechazo. Así que, ¿es Jesús rey de tu corazón? Yo te quiero invitar en esta hora solamente a que reflexiones en eso. A que invites a Jesús a que sea no el Señor de tu vida, y que sea esta posición de: Señor, te acepto, te invito. Es ok. Pero la posición es a que sea no solo el Salvador de tu vida, a que sea el Rey de tu vida, a que sea el Señor que controla tus decisiones, tus pasos, tu actitud, tu vida, tu familia, tu trabajo, todo. Él es el Rey. Y la invitación es hoy a que no le rechaces, a que no lo ignores, más bien es a que lo adores, a que Él sea todo para ti. Y la buena noticia es que ese es el propósito por el cual Él vino a este mundo, para salvar a su pueblo de pecado. Y tú y yo hoy sabemos que Él ha venido para liberarnos de la esclavitud en donde estamos. ¿Cuál sería aquello que te sujete en esclavitud, que necesitas rendirlo, hacerlo morir para darle el trono de Dios en tu corazón? Búscale, adóralo y ven a Él en arrepentimiento y fe. Tomemos ahí donde estamos solamente un minuto para ponernos a cuentas con Dios. Toma un minuto ahí donde estás, ahí en tu casa, aquí en el santuario. ¿Y si has estado en algún momento en una posición de rechazarle? Ponte a cuentas con Él y ven en arrepentimiento y dile: Señor, pues yo era rey de mi vida y
y yo controlaba lo mío y hoy me arrepiento. Y adórale. Señor, yo te doy gracias por todos y cada uno de los que estamos aquí hoy meditando y reflexionando en lo que nuestra vida misma es, que no es nuestra, es tuya. Tú nos has puesto aquí, Señor, y tú nos vas a mover cuando tú decidas, pero queremos hacer lo que solamente tú quieres que hagamos y para lo cual fuimos creados, pero no podremos descubrir eso hasta que no entreguemos el trono de nuestro corazón. Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos. Perdónanos, Señor, porque creemos la mentira de este mundo en lugar de la verdad eterna. Señor, bendícenos, guíanos y sé tú el Rey de nuestra vida a partir de hoy. Hoy, Señor, 16 de noviembre, si hay alguien aquí que ha decidido hoy parar el camello y recalcular su vida y decir, he venido a adorarte. Señor, transfórmalo y sé tú su Rey, si es así la disposición de sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Solo quiero que te quedes con el hecho de que Dios nada le toma por accidente, de que Dios tiene todo su plan en control y vas viendo cómo conecta los puntos, cómo conecta las historias, cómo va creando todo para que tú y yo entendamos que Él es nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Y sabes qué? En este libro de Mateo este es solo el principio. Yo te invito a que tú y yo podamos confiar en Él, a que tú y yo a partir del 3 podamos ver toda la historia de Jesús. Mientras tanto, aprendamos más de Jesús. ¿Qué tal el próximo sábado? Vengamos al servicio de Navidad y veamos. Navidad es natividad o nacimiento. Ven y celebra el nacimiento de Jesucristo con nosotros. Invita a alguien, llega temprano porque ese día sí va a estar lleno. Y hoy despidámonos adorando al Señor como es lo mejor que podemos hacer. Familia, Dios les bendiga, buenas noches, nos vemos en el servicio de Navidad el próximo sábado. Online, Dios les guarde. Buenas noches. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder, y a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su Nos vemos el próximo sábado y aquellos que necesitan oración, no olviden, pueden pasar al frente.